Bienvenidos comunidad de relatos ecos escalofriantes, hoy tenemos un nuevo relato de misterio y terror. Un relato que nadie debería escuchar con la luz apagada, un relato que habla de lugares donde la muerte no es el final, sino el principio de una prisión eterna. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte, y cada vez que pasas esta historia, estás cerrando un círculo que la oscuridad ha tejido desde hace décadas. Hola comunidad. Se dice que la zona de exclusión de Chernóbil no es simplemente un territorio abandonado cubierto de cenizas radiactivas. Los antiguos lugareños dicen que el desastre de 1986 no solo destrozó el reactor número 4, sino que abrió un agujero en la realidad misma de un agujero por donde se coló algo que no pertenecía a nuestro mundo. Y donde los recuerdos de quienes murieron en aquel infierno quedaron atrapados como moscas en ámbar tóxico. Entre los exploradores urbanos, fotógrafos y buscadores de tesoros prohibidos que se atreven a adentrarse en la zona, hay uno que nadie olvida, Igor Petrov, un joven de 27 años obsesionado con lo prohibido. Con cicatrices en la piel que decían más de su pasado de lo que él nunca contó. Su meta no era solo tomar fotos, quería capturar la esencia misma del reactor número 4, donde la radiación aún ardía con un poder invisible, capaz de corromper no solo el cuerpo, sino la mente, los sueños y hasta el alma de quienes se atreven a acercarse demasiado. Elegó la peor noche posible, una luna nueva, donde la oscuridad era tan densa que parecía tener peso. La niebla caía como un manto sólido, pero no era una niebla normal, llevaba consigo un olor metálico a quemado, a cables fundidos y a carne podrida, y cuando tocaba la piel, dejaba una sensación húmeda y grasienta que no se podía quitar ni con agua hirviendo. Cada paso que dio por las calles vacías de Pripyat sonaba en eco, pero no era un eco que regresara del pasado. Parecía que los edificios mismos respiraban, que sus ventanas rotas eran ojos sin párpados que lo observaban, ajustando su silencio al ritmo de su miedo creciente. Las farolas caídas y oxidadas parecían extender brazos de metal para atraparlo. Los relojes detenidos en todos lados a las 1:23 de la madrugada, la hora exacta del desastre, vibraban con un tic-tac hueco y seco que se incrustaba en su cabeza como clavos de acero. Cada latido de su corazón coincidía con ese tic-tac como si la zona estuviera tomando el control de su propio cuerpo. Al acercarse al reactor, el aire cambió completamente. Un zumbido constante, como el de millones de abejas en cólera, llenó sus oídos en un latido de radiación que parecía vivo, que se mezclaba con sus pensamientos y distorsionaba su percepción del tiempo. A veces un segundo se sentía como una hora. Otras horas pasaban en un instante. Y entonces lo vio, justo al final del pasillo que llevaba al núcleo dañado, la sombra. Alta, delgada como un asta de árbol, completamente negra como el vacío del espacio, absorbía la luz de su linterna como una esponja. No tenía rostro, ni formas definidas, pero Igor sintió que estaba siendo observado por miles de ojos ocultos en esa oscuridad. Cada vez que intentaba apuntar su cámara, una vieja Naikan, que había pertenecido a su abuelo, quien murió de cáncer, después de trabajar en la central, la figura desaparecía en un instante, solo para reaparecer unos metros más cerca, siempre a un paso delante. Siempre acechándolo, siempre moviéndose de una manera que no obedecía a las leyes de la física. Intentó retroceder, pero los pasillos del reactor comenzaron a deformarse bajo sus pies. Escaleras que bajaban hacia el sótano ahora subían al techo. Puertas que le acababa de abrir y cerrar ahora llevaban a túneles interminables cubiertos de moho verde brillante y líquidos radiactivos que goteaban con un sonido de chasquido húmedo. El suelo parecía palpitar como el vientre de un monstruo, y bajo sus botas sintió algo que se movía, algo que se arrastraba, algo con demasiadas patas. Cada sombra en las paredes parecía cobrar vida, susurrándole sus miedos más profundos al oído, voces rasposas y quemadas de los trabajadores que murieron en el accidente, voces de niños que nunca supieron qué fue lo que les pasó a su ciudad. Voces de almas atrapadas en el tiempo que repetían una y otra vez las últimas palabras que pronunciaron antes de morir. Ayúdame. No puedo respirar la luz. Es demasiado brillante. Al llegar a los túneles subterráneos que conectaban el reactor con las otras instalaciones, encontró los restos de quienes intentaron controlar la catástrofe en sus primeros momentos. No eran esqueletos, sino cuerpos que habían sido consumidos por la radiación, pero que aún conservaban algo de su forma, pieles translúcidas como vidrio, órganos que brillaban con un verde enfermizo que parecía bailar bajo la luz de la linterna. Ojos vacíos pero conscientes que seguían sus movimientos con una tensión aterradora. Se acercaron flotando, lentamente, sin tocar el suelo, extendiendo manos delgadas como ramas secas que no llegaban a tocarlo, pero cuyo frío era tan intenso que lavaba cada célula de su cuerpo, haciendo que su sangre se sintiera como agua congelada en sus venas. Entre ellos, la sombra parecía multiplicarse, desdoblándose en cientos de tentáculos de oscuridad que serpenteaban por los corredores, envolviendo las tuberías y los cables como víboras hambrientas. Cada tentáculo dejaba un rastro de ceniza negra que emitía un brillo débil y peligroso, y cuando el viento del túnel los movía, esos restos parecían susurrar nombres que Igor conocía. Nombres de familiares muertos, amigos que lo habían traicionado. Amores que se habían marchado. Cada paso que daba, lo llevaba más profundo en el laberinto subterráneo, y pronto la realidad se rompió por completo. Las paredes goteaban un líquido negro viscoso que chispeaba con energía eléctrica cada vez que caía al suelo.
Los tubos metálicos vibraban con un ritmo que parecía el latido de un corazón monstruoso, y el aire estaba lleno de susurros, risas huecas como de muñecas rotas y gritos sofocados que parecían venir de dentro de su propia cabeza. En la sala de control abandonada, los monitores rotos cobraron vida de repente, mostrando imágenes distorsionadas de su pasado, momentos que él había olvidado, secretos que había enterrado en lo más profundo de su mente. Y finalmente su propio reflejo, pero no era el de un joven de 27 años. Estaba envejecido, desfigurado, con piel descamándose y ojos que brillaban con el mismo verde enfermizo que los restos de los trabajadores. Su mente comenzaba a fundirse con la zona y ya no sabía dónde terminaba él y dónde comenzaba aquel infierno radiactivo. De repente, la sombra se abalanzó sobre él, no con manos ni tentáculos, sino con la pura oscuridad que la componía. Inundó su mente como un mar negro, mezclando su dolor con el de miles de víctimas, su miedo con el terror de quienes habían visto la muerte llegar en forma de llama radiactiva, sus recuerdos con los de almas que habían estado atrapadas allí durante décadas. Cada tic-tac en los relojes detenidos parecía golpear sus huesos, haciéndolos vibrar como cuerdas de guitarra demasiado tensadas. Su linterna cayó al suelo con un golpe seco y se apagó, sumiéndolo en un vacío absoluto, donde el tiempo se detenía y la zona respiraba a su alrededor, observándolo, oyéndolo, devorándolo poco a poco. En el clímax de su terror, Igor sintió millones de ojos dentro de la sombra, mirándolo con hambre y malicia ancestral. Las figuras deformes de los trabajadores flotaban a su alrededor, acercándose cada vez más, mientras susurros de voces que ya no eran humanas le decían una y otra vez: «No debiste venir, no debiste venir». Una risa hueca y metálica retumbaba por todos los túneles, y cada puerta que abría en su desesperada huida lo llevaba más profundo en el laberinto. Los pasillos se alargaban como serpientes. Las paredes se movían como carne viva y dejaban escapar un líquido amarillento que olía a podredumbre y electricidad. La zona no era solo un lugar, era un ser vivo, y él era su presa. Al día siguiente, un grupo de exploradores encontró la cámara de Igor entre los escombros del reactor, completamente destruida por la radiación. Sus metales habían fundido y sus piezas plásticas se habían descompuesto en polvo negro. Pero había algo imposible: la memoria SD estaba intacta y contenía una única foto. En ella se veía la sombra flotando en el centro de la sala de control, rodeada por los fantasmas deformes de los trabajadores, con ojos brillantes como dos souls negros que miraban directamente a quien mirara la imagen. Los expertos que la analizaron dijeron que la foto contenía niveles de radiación peligrosos y que quienes la miraban por demasiado tiempo comenzaban a oír un tic-tac en su cabeza que no desaparecía nunca más. Desde entonces, los que se atreven a entrar solos al reactor número 4 cuentan que escuchan ese tic-tac dentro de su cabeza desde el momento en que cruzan la cerca de la zona. Ven sombras que se mueven al borde de su visión, incluso cuando no hay luz que las proyecte. Sienten manos invisibles que les tocan el cuello y la espalda, aunque nadie esté allí, y a veces escuchan sus nombres pronunciados con una voz que parece la suya propia, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos. Se dice que la zona de Chernóbil está viva, que crece cada día, extendiendo sus raíces radiactivas por debajo de la tierra, contaminando no solo el suelo y el agua, sino el propio tejido del espacio y el tiempo. Que cada sombra en sus edificios abandonados puede ser tu última visión, cada ruido tu última percepción antes de que la oscuridad te tome. Y si escuchas el tic-tac demasiado tiempo, si te dejas llevar por el llamado de la sombra, ella te elegirá y tu conciencia se convertirá en otra más atrapada en aquel infierno, otra guardiana del reactor maldito. Observando a los vivos desde la oscuridad, mientras tu cuerpo y alma se descomponen lentamente, mezclándose con la ceniza y el miedo para siempre. Y lo más aterrador de todo, comunidad, los que regresan de la zona no son los mismos. Sus ojos reflejan la oscuridad del reactor, sus voces susurran en sueños palabras en idiomas que nunca han aprendido, y siempre, en cada reflejo, en el espejo del baño, en el vidrio de una ventana. Incluso en el agua de un vaso hay un par de ojos negros que los miran desde la sombra, recordándoles que la curiosidad en Chernóbil es mortal y que la zona no perdona nunca a quienes se atreven a desafiarla. Nosotros somos Relatos Ecos Escalofriantes. Hasta la próxima pesadilla. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte, y si no lo haces, la sombra podría buscarte a ti la próxima vez.